Parece increíble, pero así son las cosas en el tango. Seguimos discutiendo la importancia del cabeceo. ¿Práctica de una tradición o un modo de excluir sutilmente a otras personas? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te comparto una inquietud que me apareció hace unos días cuando algunas personas en diferentes milongas me dijeron que el cabeceo estaba perimido, que solo servía para ejercer una autoridad machista y discriminatoria hacia la mujer. Un comentario que me pareció bastante polémico, aunque también suficientemente importante como para compartirlo con vos, porque, como sabemos, tradicionalmente en algunas milongas de Buenos Aires, el varón suele invitar a bailar a la mujer a distancia, a través de ese ladeo sutil que realiza con la cabeza, aunque también puede hacerlo levantando las cejas o guiñando un ojo, una acción que se determinó desde comienzos del siglo XX. Y así como hay quienes consideran que el cabeceo es una forma de exclusión hacia algunas bailarinas y de favoritismo hacia otras, también hay quienes sostienen que el cabeceo es una forma no comprometedora de invitar a bailar, ya que la mujer no siente la presión de una presencia masculina en su mesa, ni el varón siente el dolor de un rechazo a ojos vista, podríamos agregar, y en definitiva, siempre ella decide si aceptar o no una invitación a partir de coincidir o no con la mirada del varón. Ah, bueno, solo con esto me alcanza para reescribir el tango por una cabeza. Ahora, imagino que están los defensores y detractores del cabeceo atrincherados en una y en otra posición, y un grupo más laxo que piensa que el tango es solo un baile y punto. Pero lo cierto es que el tango es mucho más que un simple baile. Es una interacción social, una declaración de estilo, una tradición y una pasión, y para coincidir conmigo, también un baile. Como fuere, el cabeceo es una práctica tradicional en el tango, y este gesto sutil, como mover la cabeza, levantar las cejas o guiñar, es una parte integral de lo que llamaríamos los códigos de la milonga o la etiqueta del tango. Pero para retomar la inquietud que me acercaron algunas personas, ¿el cabeceo fomenta la igualdad en la pista de baile o es una forma de exclusión y favoritismo? Y en consonancia con esto, yo diría que por un lado, los defensores del cabeceo argumentan que promueve la igualdad al permitir que ambas partes, varón y mujer o conductor y seguidor, tengan pleno control sobre con quién bailan, sin presión para aceptar una invitación, ya que todo se hace de manera sutil y discreta, lo cual quiere decir que si el cabeceo es correspondido, entonces se baila, y si no es correspondido, no hay vergüenza ni incomodidad y se sigue adelante. Un contraste importante en cierto modo con los opositores, porque por otro lado los críticos del cabeceo sostienen que esta práctica es lisa y llanamente una forma de exclusión y favoritismo. Dicen que el cabeceo puede ser una forma sutil de discriminar a aquellas que no se consideran buenas bailarinas o seguidoras, o incluso a aquellas personas que son nuevas en el ambiente de tango. Por lo que concluyen que si siempre se está cabeceando a las mismas personas, se está excluyendo a otras de la oportunidad de bailar. Y es aquí donde la cosa se pone más polémica que bailarín de tango con chancletas, porque ambas partes ven una igualdad desde su punto de vista. Es como si estuviéramos ante un examen escolar. Para algunos el examen es justo porque todos tienen la misma oportunidad de estudiar y prepararse, mientras otros pueden argumentar que el examen solo favorece a aquellos con mejores recursos para estudiar o a aquellos que son buenos en los exámenes. ¿Y puedo contemplar la posibilidad de cambiarme de colegio? Yo no tengo todavía una posición tomada al respecto
porque me falta seguir estudiando el tema y porque también me falta perspectiva para entender cada planteo, aunque mi zona de confort es el mantenimiento de la tradición. Lo cierto es que el cabeceo es una práctica que evolucionó con el tiempo y que adquirió diferentes matices en diferentes culturas. Por ejemplo, para mí, en esta parte de mi proceso, siendo originario de Buenos Aires, el cabeceo es una forma de mantener las tradiciones y el respeto en la pista de baile. Pero quizás si estuviera en otro rol y en otra edad y en otra cultura, podría verlo como una barrera que impide la inclusión de nuevas milongueras o de aquellas personas que son consideradas fuera de la norma, por decirlo de algún modo. No obstante, desde la perspectiva de la igualdad, se me ocurre que el cabeceo puede ser visto también como una forma de empoderamiento, porque no solo te permite tener el control sobre tus propias experiencias de baile, sino que además te permite establecer tus propias normas y límites. Uno no tiene que bailar con alguien solo porque se lo pidan y otro no tiene que sentirse mal por rechazar una invitación. Me parece que en ese sentido el cabeceo puede ser un gran nivelador. Incluso agregaría que el cabeceo puede ayudar a fomentar una cultura de consentimiento en la pista de baile. Establecer un acuerdo antes de empezar a bailar mediante el cabeceo ayuda a evitar situaciones incómodas o potencialmente coercitivas. Y más aún, elegir a quién cabecear fomenta que las bailarinas intenten mejorar su técnica en función de sobresalir. Pero, por otro lado, la crítica del cabeceo como una forma de exclusión y favoritismo tiene su fundamento, porque entender la sutileza del cabeceo puede ser un desafío para las nuevas bailarinas y a su vez puede ser un hecho desalentador si ellas sienten que siempre se las pasa por alto en favor de invitar a la pista a las bailarinas más conocidas o experimentadas. Además, desde otro punto de vista, el cabeceo puede perpetuar ciertas normas de género. Digo, tradicionalmente los hombres son los que invitan a bailar y las mujeres son las que aceptan o rechazan la invitación, aunque en honor a la verdad, esta norma ya comenzó a cambiar. ¿Y para qué hice yo el video cómo ellas invitan a bailar el tango? Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos dos puntos de vista? ¿Cómo podemos mantener la tradición del cabeceo sin promover la exclusión o el favoritismo? Se me ocurren varias ideas, aunque no quiere decir que sean buenas, pero te lo comparto para que podamos verlas. Una posible solución podría ser educar a una nueva generación milonguera acerca del cabeceo y su significado. Una actividad que podría incluir talleres o lecciones donde se enseñe cómo cabecear y cómo interpretar el cabeceo. También podría desarrollarse un seminario que incluya discusiones sobre la importancia del consentimiento y la igualdad en la pista de baile. Otra posible solución sería promover una cultura de inclusión y respeto en la comunidad de tango, lo cual podría significar animar a los milongueros experimentados a cabecear a las nuevas bailarinas que a menudo son pasadas por alto. Y otra podría ser desafiar las normas de género y permitir que las bailarinas tengan la oportunidad de invitar y aceptar invitaciones para bailar, todos haciendo uso del cabeceo. Sé que algunas de estas ideas podrían parecer perturbadoras o difíciles de llevar adelante, pero imaginemos, por ejemplo, que en las milongas se incluyera una hora en que la mujer practique el cabeceo y el varón determinara si quisiera o no bailar con tal o cual milonguera. Quizás, pienso, eso sería un punto de acuerdo, mantener el cabeceo, pero integrándolo gradualmente para cada rol, dando la posibilidad de que cualquiera cabecee al otro si quisiera, sin comprometerlo yendo a su mesa o presionarlo verbalmente demandándole ¿cuándo me vas a invitar a bailar?
Si al respecto quisieras aportar a este espacio, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si en algo estamos todos de acuerdo, es en que debemos respetar las tradiciones sin olvidar que debe haber una evolución que refleje el presente que nos toca vivir. Se puede escuchar cantar a Carlos Gardel en discos de pasta, pero por supuesto también se lo puede escuchar en plataformas digitales. De modo que con educación, inclusión y respeto podemos hacer del cabeceo una práctica que fomente realmente la igualdad en la pista de baile. De algún modo hay que tomar la iniciativa, porque al final del día lo que importa es que todos bailemos y disfrutemos. Lo que importa es el tango. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.